Comenzamos en Venezuela, como todos estos días, desde hace un par de semanas. La grave situación por la que atraviesa este país latinoamericano obliga a ello. Y hoy es noticia que un grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado a Nicolás Maduro para que esclarezca las denuncias de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas durante la ola de protestas. Los relatores también expresaron su preocupación por la suspensión de actividades de radiodifusión del canal de televisión NTN 24 en Venezuela por estar cubriendo los hechos. Imágenes como estas llamaron la atención de la ONU. Luego de los constantes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, relatores de la ONU presentaron un informe sobre la crítica situación. En el documento, el grupo de expertos independientes pidió al gobierno de Nicolás Maduro que esclarezca las denuncias de detenciones arbitrarias y de uso excesivo de la fuerza y violencia contra jóvenes durante la ola de protestas en la nación suramericana. Los recientes episodios de violencia ocurridos en medio de las protestas en Venezuela deben ser investigados urgentemente y a fondo, y los responsables deben rendir cuenta de sus actos ante la justicia. En entrevista con el informativo de NTN 24, Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura y uno de los que firmó el comunicado, reiteró la petición para que se investiguen los recientes episodios de violencia. En cuanto a la actitud del gobierno, obviamente es muy temprano para saber, no se ha respondido todavía, esperamos una respuesta, esperamos que sea una respuesta que tome seriamente nuestras preocupaciones y que nos indique qué medidas de investigación se han tomado. Méndez resaltó su preocupación por la suspensión arbitraria de la señal del canal NTN 24 en Venezuela. Hicimos una petición conjunta, precisamente porque las denuncias que teníamos eran sobre distintas violaciones de derechos humanos que ocurrían en distintas esferas. Algunas de ellas tenían que ver con la libertad de expresión, como la salida del aire de NTN 24. En el texto, que solo se conocerá públicamente hasta dentro de 4 meses, los expertos también subrayaron la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión, manifestación pacífica y de opinión. Dijeron que están listos para visitar el país y entablar un diálogo con las partes en conflicto. Quiero saludar a Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos. Señor Bertoni, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos estos minutos. Yo quería preguntarle qué impacto puede tener dentro de la comunidad internacional, digamos, una resolución de este tipo. ¿Qué tal? Primero la saludo y mucho gusto con toda su audiencia. Mire, el impacto de este informe o estas expresiones de los relatores de las Naciones Unidas es realmente muy importante. Es muy importante porque ya me parece que cada vez está siendo más difícil para el gobierno del presidente Maduro escudarse tras argumentos que son insostenibles, argumentos que tratan de hacer ver a la comunidad internacional como que en Venezuela no está ocurriendo nada, cuando, bueno, usted mostró algunas imágenes recién, lo que está ocurriendo es muy, pero muy grave. Entonces, ya ahora no son manifestaciones, declaraciones que puedan provenir de organizaciones de la sociedad civil, que por cierto son muy importantes, sino que ahora hay un grupo de expertos independientes elegidos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, muchos de ellos personas con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales muy larga, como Juan Méndez, a quien escuchábamos hace un momento, como Frank LaRue, el actual relator para la libertad de expresión de las Naciones Unidas. Es decir, son expertos a los que no se los puede acusar de ser parciales y la manifestación de preocupación que están haciendo tiene un impacto enorme. Ahora, ¿cómo traducir este impacto? Por ejemplo, se ha propuesto que una comisión pueda ir a Venezuela, sin embargo,
las respuestas que provienen de parte del gobierno de Maduro siempre señalan que los organismos internacionales deben quedar fuera. Por ejemplo, la OEA, no hemos escuchado de la ONU, pero en todo caso él ha dicho que los problemas del sur se resuelven en el sur y ha convocado a la UNASUR. Mire, creo que ahí usted justamente señala otra cuestión que dice este comunicado de los relatores de las Naciones Unidas, que es un llamamiento al gobierno del presidente Maduro para que permita una visita en el lugar, visita in situ por parte de los relatores, para que ellos mismos de primera mano, en todo caso, puedan constatar los argumentos, todas las violaciones que están siendo documentadas por la sociedad civil, pero también escuchar al gobierno. De eso se tratan las visitas en el lugar, las visitas in situ. Mire, si usted me pregunta si soy optimista en cuanto a que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela va a autorizar este tipo de visitas, no soy optimista. Le cuento que en el año 2002, cuando yo todavía era relator, y justamente Juan Méndez era presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicimos una visita in situ en Venezuela, nos reunimos con el presidente Chávez, en su momento me acuerdo también que nos reunimos con el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, nos reunimos con el vicepresidente Rangel de aquel momento, para tratar de hacer una evaluación de la situación de derechos humanos en Venezuela. Terminamos con un informe muy crítico y a partir de ahí hubo un bloqueo internacional producido por el gobierno bolivariano de Venezuela para no permitir que relatores independientes, que organismos internacionales independientes pudieran concurrir a Venezuela a constatar los hechos. Ahora, de la misma manera que le digo que no soy optimista en el sentido que se le permita a las Naciones Unidas entrar vía sus relatores a hacer una visita en Venezuela, ojalá esté equivocado en este momento, de la misma manera le digo que el pronunciamiento de los relatores de las Naciones Unidas ha sido muy importante. Y de la misma manera también le digo que el silencio de la OEA es realmente lamentable. Salvo contadas excepciones de algunos países como Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos, Canadá, realmente en nuestro continente estamos mirando para otro lado. La Unión Europea se ha pronunciado, ahora se pronuncian las Naciones Unidas. Yo no sé qué estamos esperando en el nivel de la OEA como para darnos cuenta que hay una situación en Venezuela y que merece ser tratada con muchísima seriedad y que el gobierno de Venezuela debe ser consecuente y admitir que ha firmado pactos internacionales de protección de derechos humanos, que acepta la jurisdicción de estos órganos internacionales de derechos humanos y permitir que los relatores de la ONU en este momento que se lo están pidiendo puedan ingresar. Una última aclaración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde aquella visita que yo le cuento desde el año 2002, ha reiterado constantemente la necesidad de visitar Venezuela y aún cuando estaba el presidente Chávez en el poder y ahora con el presidente Maduro, constantemente se le ha negado la posibilidad también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, para visitar Venezuela. Es decir, Venezuela, el gobierno bloquea la posibilidad de tener un auditor externo, creíble, responsable y legítimo. Es decir, si se censura la imagen, la señal de un canal, señor Bertoni, como se ha censurado, por ejemplo, a NTN 24, simplemente por transmitir los hechos, pues permítame decirle que comparto su pesimismo en relación a que se pueda autorizar a una comisión que vaya de parte de organismos internacionales, porque precisamente lo que se evita es de alguna manera tener esa auditoría interna. Fíjese que tengo un dato del Sindicato Nacional de la Prensa en Venezuela, que hoy ofreció una rueda de prensa y dice que hay 89 periodistas que han sido agredidos durante estos días de manifestación y están sustentados con fotografías y con videos. Sí, mire, hay cuestiones que son realmente que hay que destacar, que en condiciones muy adversas la sociedad civil en Venezuela, gran parte de ella, sigue documentando estas violaciones. Y esto es muy importante. En el trabajo que hace a la defensa de los derechos humanos es fundamental hacer este tipo de documentación. Y como usted bien señala, aquí lo que está ocurriendo hay que decirlo sin eufemismos.
frente a manifestaciones pacíficas organizadas originalmente por estudiantes, pero ahora ya no solo con estudiantes. La reacción del gobierno del presidente Nicolás Maduro es la reacción típica de gobiernos autoritarios, es la reacción en donde se censura a la prensa, se detienen a opositores, se detienen a periodistas, se tortura, porque ya están habiendo, como lo dicen los relatores de la ONU también, ya empieza a haber denuncias sobre tortura de las personas detenidas. Es decir, la situación es realmente muy grave y es muy difícil, como le decía, mirar para otro lado, hacerse los distraídos como está ocurriendo lamentablemente en muchos países de nuestra región. Es precisamente lo que señalan algunos venezolanos que se han pronunciado, señor Bertoni, en relación a este tema. ¿Cómo mirar a otro lado cuando existen múltiples denuncias documentadas? Es decir, testimonios, informes médicos relativos a torturas que han recibido los muchachos que han sido detenidos. Y esto evidentemente es grave, además de que el reporterismo ciudadano, el tener un teléfono, una cámara, una tablet que permite filmar lo que está ocurriendo en el minuto, esos de por sí ya son documentos que muestran la violencia con que han sido atacados estos manifestantes. Sí, mire, la tecnología actual lo que nos permite es, de alguna manera, lo que algunos llaman el periodismo ciudadano. A mí no me gusta mucho esa frase, pero lo cierto es que gracias a un teléfono inteligente o un teléfono más o menos común, uno puede documentar cosas que en el pasado era mucho más difícil documentar. Y de allí está la situación que no se puede, digamos, ocultar. Las cosas que estamos viendo son realmente claras. Y lo que sí deberíamos agregar es que, por suerte, este pronunciamiento de las Naciones Unidas, de alguna manera entiendo que para los venezolanos y las venezolanas que están peleando por sus derechos, de alguna manera les debe estar trayendo alguna suerte de aire fresco, porque como usted decía, ya hay imágenes que son absolutamente claras. Y que es difícil mirar hacia otro lado. Bueno, las Naciones Unidas, los relatores no han mirado hacia otro lado, han hecho un pronunciamiento muy claro y esperamos entonces que el gobierno venezolano reflexione sobre la situación, que lleve adelante las investigaciones que tiene que llevar adelante, que se haga cargo que la Guardia Nacional Bolivariana no está preparada para controlar este tipo de situaciones porque lo controla con violencia y con tácticas de gobiernos autoritarios, y que por lo tanto en Venezuela se debe restablecer los derechos de todos y de todas las venezolanas, entre ellos la libertad de expresión, la posibilidad de acceder a canales de televisión como NTN 24 y la posibilidad de acceder a Internet, porque cuidado, la tecnología actual nos permite el conocimiento de muchas cuestiones que antes eran difíciles conocer, pero sin embargo sabemos positivamente que en Venezuela se está operando también para intervenir sobre Internet, también para intervenir sobre las redes sociales y tratar de generar alguna suerte de bloqueo informativo para que todas estas cuestiones que ahora estamos pudiendo ver no sean diseminadas alrededor del mundo. Quiero darle las gracias a Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme en su programa.